Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les ponen. Hola, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Me alegra mucho estar aquí acompañándolos en una nueva jornada de aprendizaje. Soy Diana Álvarez y tendré el gusto de acompañarlos durante esta tarde. Quiero que iniciemos con una reflexión que les traigo. Cuando hablamos de sostenibilidad es común pensar en grandes proyectos, tecnologías o inversiones. Sin embargo, las transformaciones más importantes suelen empezar de otra forma, con pequeñas decisiones que repetimos todos los días y con pequeñas decisiones que con el tiempo terminan defendiendo la cultura de una organización. Como profesionales en seguridad y salud en el trabajo también hacemos parte de esa construcción. Quiero entonces que me cuenten en el chat si en la empresa que trabajan realmente sienten que están comprometidos con la gestión ambiental desde sus roles. Los voy a estar leyendo por aquí en el chat de preguntas donde ustedes nos pueden dejar sus opiniones. Recuerden que al final tendremos un espacio de preguntas para que ustedes puedan despejar sus dudas con el experto que tenemos el día de hoy. Entonces, así que muy participativos. Haciendo más, iniciemos entonces. Estamos en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Operacionales en el sector Oil and Gas, donde estaremos desarrollando la sesión número 9, Gestión Ambiental y Sostenibilidad para Empresas del sector Hidrocarburos, Empresas de Servicios o Subcontratistas. Para ello le damos la bienvenida al doctor Carlos Abdón Cortés López. Él es médico cirujano y especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo con más de 40 años de trayectoria en la industria de hidrocarburos. Es experto en sistemas integrados de gestión, seguridad de procesos y análisis de causa raíz, liderando estrategias de confiabilidad operacional con el fin de lograr actividades libres de incidentes. Doctor Carlos, gracias por estar aquí, ¿verdad? Es un gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos los miembros de la comunidad que se han unido a nosotros el día de hoy, precisamente para tratar nuestra antepenúltima sesión, que es la gestión ambiental y sostenibilidad para el sector de hidrocarburos. Pero previo a esto, Diana, hagamos una pequeña evaluación, la cual les invito a participar para mirar cómo estamos en el tema. Claro que sí, doctor. Iniciemos entonces este primer sondeo. Los invitamos a responder a las siguientes preguntas que aparecen aquí en pantalla. ¿Qué diferencia hay entre un aspecto y un impacto ambiental? A, son el mismo concepto. B, aspecto ambiental es causa y el impacto ambiental es efecto. C, el impacto genera el aspecto. O de ninguna de las anteriores. Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Así quedaron las respuestas. A son el mismo concepto, 13%, B, aspecto ambiental es causa, el impacto ambiental es efecto, obtuvo 83%. El impacto genera el aspecto, 4%, y D, ninguna de las anteriores, tuvo 0%. Sigamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones representa un principio de la economía circular? A, extraer, producir, consumir y desechar. B, incrementar el consumo de materias primas. C, reducir, reutilizar, reparar y reciclar los materiales. O D, disponer de todos los residuos en rellenos sanitarios. De nuevo esperaremos unos segundos y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así. A, extraer, producir, consumir y desechar, 7%. B, incrementar el consumo de materias primas, 4%.
C. Reducir, reutilizar, reparar y reciclar los materiales obtuvo 81%. D. Disponer de todos los residuos en relleno sanitario 7%. Vamos con la última pregunta. La sostenibilidad empresarial busca A. Maximizar únicamente la rentabilidad. B. Equilibrar el desempeño económico, ambiental y social. C. Cumplir únicamente con la legislación ambiental. O D. Reducir exclusivamente los costos operacionales. Las respuestas quedaron así. A. Maximizar únicamente la rentabilidad 0%. B. Equilibrar el desempeño económico, ambiental y social 89%. C. Cumplir únicamente con la legislación ambiental 4%. Y D. Reducir exclusivamente los costos operacionales 7%. Muchas gracias por participar de este primer sondeo. Ahora sí, démosle inicio a esta sesión. Este espacio es todo tuyo, doctor Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Diana. Bueno, con base en esas respuestas vamos a procurar abarcar de una manera sucinta y lo más concreta posible para que ustedes logren captar la importancia del tema sobre este aspecto ambiental, de gestión ambiental y sostenibilidad, ¿no? Tema muy amplio, muy novedoso para muchos, desconocido para otros, apasionante para la mayoría, pero la cual no es reciente, ya lleva su tiempo donde tenemos nosotros que cumplir, y en el área de hidrocarburos nosotros sí que tenemos que ser cuidadosos y cumplidores de este tipo de proceso. Nosotros tenemos todos en la industria que tener y contar con un sistema de gestión ambiental, no solamente aquellos que trabajan en compañías de perforación, workover y demás, al tener su sistema de gestión ambiental, que el cual se alinea a los de las operadoras que lo contratan, sino que también ese sistema de gestión ambiental debe tener multiplicidad de factores o de subcomponentes, donde obviamente hay que hacer una gran gestión de recursos naturales y el cuidado de lo mismo, sobre todo tener cuidado con la cantidad de residuos que nosotros generamos, y hoy en día tenemos que alinearnos a esa economía circular, lo cual veremos que tenemos que cumplir, todo en favor a ese cambio climático, para poder fortalecer y apoyar el cambio climático que nos lleve a una sostenibilidad tanto de las empresas como de nuestra gestión y de nuestros procesos en el tiempo. Entonces, dentro de eso, mi fundamento dentro de esta presentación es invitarlos a que con tiempo vuelvan y entren, vuelvan y la revisen, la miren detalladamente, con más tiempo, con más dedicación, para que ustedes puedan entender conceptos que son fundamentales y que les van a apoyar y ayudar para la implementación de sus sistemas de gestión ambiental o fortalecimiento de sus conceptos en sus compañías y en sus empresas y a nivel de su vida personal. O sea que voy a tratar de que comprendan estos principios de esos sistemas de gestión ambiental, lo que es la economía circular y el desarrollo sostenible para esa sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en gestión ambiental, el medio ambiente, acuérdense ustedes que el medio ambiente se define como todos esos factores abióticos y bióticos de los cuales depende el desarrollo de un ser vivo. Entiéndese por abióticos aquellos que no son factores que no tienen vida, como el agua, la luz, por ejemplo, y bióticos los que sí la tienen, como las plantas y los animales. Esos factores abióticos y bióticos forman siempre el ambiente natural donde interactúan los seres vivos. De ahí que es importante tener en cuenta en este medio ambiente la diversidad biológica, y donde ustedes vayan a trabajar en los campos que vayan a hacer en el análisis previo HACCP de riesgos y psicosocial, social y ambiental que tienen que hacer, deben tener en cuenta esa diversidad biológica donde van a estar, los recursos naturales a los cuales se van a enfrentar y o pueden afectar, y ese capital natural. Y para ello van a tener que establecer y acondicionarse
o acostumbrarse o fortalecer conceptos tales como servicios ecosistémicos, que son procesos o funciones donde los ecosistemas son percibidos por el humano como un beneficio, sea de tipo ecológico, cultural, económico. Van a tener que trabajar con términos como la preservación, que es mantener la composición y la estructura de la biodiversidad que están trabajando en las áreas donde están trabajando, la restauración de las zonas donde ustedes incidieron o trabajaron o los campos donde estuvieron, mantener la conservación de ese uso sostenible y de la biodiversidad, y sobre todo aprovechar esa biodiversidad a un ritmo que preserve a largo plazo su composición, estructura y función. Fundamental la preservación del medio ambiente. Para eso, que ya es parte de lo que acabamos de ver, tienen que tener en cuenta siempre cuando ingresen los aspectos e impactos ambientales. Un aspecto ambiental, en forma sencilla, es cualquier actividad, producto o servicio que ustedes a través de sus empresas vayan a desarrollar, que pueden interactuar con el medio ambiente, es decir, la causa. Y el impacto ambiental es cualquier cambio, afectación en el medio ambiente o cambio adverso o beneficioso como resultado total o parcial de ese aspecto ambiental que ustedes implementaron. Es decir, que el impacto ambiental es el efecto. Ejemplos sencillos de eso para que lo entendamos, miremoslo ahí en la parte derecha de sus pantallas. Uso de equipos eléctricos, el aspecto sería el consumo de energía eléctrica y el impacto, el agotamiento del recurso. Lo mismo aplicaría al agua, el consumo para el lavado de equipos y lo que ustedes hagan, consumo de agua y el agotamiento del recurso natural. En mantenimiento de equipos, la generación de residuos, contaminantes o no contaminantes, y el impacto sería contaminación del suelo. Y en transporte, que también podemos aplicarlo, la generación de emisiones y por lo tanto el impacto, la contaminación del aire, para que quede bastante claro ese aspecto. Esto está contemplado en el marco normativo ambiental. Nosotros en Colombia, yo considero que somos uno de los países con un marco normativo ambiental muy amplio y muy bien estructurado y fortalecido. Eso va desde la constitución política, a través de las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, las resoluciones, circulares, decretos, etcétera, que trabajan o que se han generado para hacerlos y que se apliquen a nivel nacional y o a nivel territorial, si se da el caso. Y dentro de los cuales hay muchas, pero quiero destacar algunos de ellos, donde ustedes pueden verlos en sus pantallas. Pero dentro de esos quiero destacar, por ejemplo, la Ley 99 del 93, donde se crea el Ministerio del Medio Ambiente. También el Decreto 1768 del 94, donde se crearon las corporaciones regionales autónomas o autónomas regionales, o lo que muchos de ustedes han escuchado con el nombre de la CAR. Fíjense ustedes que desde el 93 estamos lidiando y siendo normatizados y con una adecuada exigencia de estándares en la parte ambiental que debemos nosotros cumplir y manejar. En el 2011 se creó el ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y muy importante en el 2015 el decreto 1076, que fue el que se convirtió en el decreto único reglamentario del sector ambiental para el desarrollo sostenible. Y hoy en día estamos ya enfocados desde el 2018 y posteriormente en el 2021 en la gestión de cambio climático y acción climática. O sea que esto, vuelvo y le repito, no es reciente, esto no es que de hace un tiempo para acá venimos, sino que lo viene Colombia trabajando desde hace muchísimos años, lo que nos permite ser uno de los países más fortalecidos en gestión y legislación ambiental, no en sus resultados, desafortunadamente. Principios de un sistema de gestión ambiental para que los tenga que implementar.
Es decir, que tienen que gestionar aspectos ambientales, cumplir requisitos legales y otros requisitos y abordar riesgos y oportunidades. Para eso es importante que cuenten, entre otros, con una política ambiental muy bien definida, que su sistema de gestión ambiental demuestre y hable muy claro del desempeño ambiental relacionado con todos los aspectos ambientales que ustedes van a tener. Y un ingrediente 9 que viene desde la 14001 es que ustedes deben considerar ahí el ciclo de vida de los productos o de los servicios o de los equipos o de las materias primas que ustedes están trabajando desde su generación hasta su disposición final. Todo eso debe estar incluido en el sistema de gestión. Normalmente, basándonos nosotros en la 14001 del 2015, esto se hace para tener un buen alcance del sistema de gestión ambiental, debe manejar todas las cuestiones internas y externas que van a afectar o van a tener que ser tomadas en cuenta para la labor que ustedes van a generar, y ese sistema de gestión ambiental que ustedes van a crear debe considerar las necesidades y expectativas de las partes. Hagan de cuenta que esto es un mapa de procesos para que les quede más sencillo entenderlo, donde tenga muy definido el alcance de su sistema de gestión ambiental, todo enmarcado de un ciclo PHBA, donde el apoyo a la gestión, la planificación, la mejora, la evaluación del desempeño, pero llevado a cabo con ese gran liderazgo que debe venir desde la dirección y la cabeza y la cabeza de la compañía o las directivas de la compañía, para poder obtener de esa manera los resultados previstos que se quieren en su sistema de gestión ambiental y el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para que ese liderazgo y compromiso realmente se genere, ustedes deben contar con mínimo 7 principios de esa gestión ambiental. 1, que se considere la protección del medio ambiente mediante la prevención y mitigación de aspectos e impactos ambientales, que ya lo mostramos, la mitigación de efectos potencialmente adversos a las condiciones ambientales sobre la organización, un cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos que saben que la normatividad es amplia y bastante estricta, la mejora en el desempeño ambiental que tenemos que demostrarla, el uso de una perspectiva del ciclo de vida que lo acabamos de mencionar, que pueda prevenir que los impactos ambientales afecten los proyectos o el desarrollo de lo que ustedes están trabajando, demostrar también los beneficios financieros y operacionales que puedan ser resultado de implementar alternativas ambientales, y por último, la comunicación de la información ambiental a las partes interesadas y pertinentes. Un tip que les puedo decir es: esa norma ISO 14001, léanla, verifíquenla, y su sistema de gestión ambiental desarrollenlo con base en los numerales de la norma para que quede muy bien y muy bien estructurado para efectos de gestión, de implementación y de auditoría. ¿Qué hacemos con los recursos naturales que vimos que ya teníamos que mirar la diversidad y teníamos que mirar también la parte de recursos naturales? Ahí es donde entra a jugar la biodiversidad. En Colombia, la biodiversidad es muy variada, rica, hermosa, potencialmente gigante, de una riqueza inigualable, que es la variedad de formas de vida y adaptación de los organismos y ambiente que tenemos. Eso hace que esta biodiversidad se genere y crezca en diferentes ecosistemas, que son los complejos donde interactúan todos esos seres vivos entre sí, que forman parte del ambiente, es decir, con la temperatura, las características del clima, las características geológicas, donde estos se desarrollan y donde desafortunadamente nosotros entramos a romper cuando en un momento determinado afectamos. Y por último, tener en cuenta esos recursos naturales que provienen directamente de la tierra, que son los que se especifican, que son de nosotros estemos interviniendo, ¿correcto? Estos recursos pueden ser recursos renovables o no renovables. Recursos renovables son aquellos bienes de la naturaleza que se regeneran de manera natural. Hablemos del agua, del suelo, del sol, del viento, mientras que los no renovables son esos bienes naturales que se agotan al usarlos durante los años o el tiempo. Primero,
necesitaron de miles de años para generarse, y nosotros los vamos agotando en la medida que los vamos empleando, y estamos hablando en este caso de recursos no renovables para que nos quede fácil entenderlo, como el petróleo, el gas y el carbón, donde hoy en día en Colombia preocupa que nuestras reservas ya están bastante disminuidas, y esperemos que podamos incrementar su producción y su almacenamiento y capacidad. Entonces, hablemos del recurso agua, que es uno de los que nos interesa mucho. Aquí este recurso hídrico, que corresponde a las aguas superficiales, subterráneas, o lo que nosotros tengamos que hablar, tengamos que tratar, nos interesa básicamente y nos compete el consumo de agua y el vertimiento. A donde nosotros vayamos en la industria de hidrocarburos, tenemos que definir con las autoridades de las áreas, autoridades locales y territoriales, de dónde vamos a captar el agua, y para su consumo, obviamente en muchos de los casos nunca va a ser potable, pero la tenemos que tratar. Pero toda esa agua que la tratamos y la utilizamos en los baños, en las duchas, en las cocinas, en los taladros, en los tanques de lodo y demás, generan vertimientos, llámense aguas grises o aguas negras, que tenemos que tratar, y tenemos que hacer un proceso X o Y o Z para el vertimiento de esas aguas de una forma que no afecte e impacte el medio ambiente. Pero lo más importante en esto es que todos nosotros hoy en día tenemos que trabajar programas para el uso eficiente y ahorro de agua. Cualquier herramienta que nosotros empleemos y utilicemos es válido. ¿Por qué? Porque esa herramienta para el uso eficiente y ahorro de agua, determinen ustedes, es toda acción que ustedes consideren que pueden minimizar el consumo de agua o reducir el desperdicio y optimice la cantidad del agua usada. Lo último que nosotros implementamos en los taladros que yo estuve al frente en perforación y en taladros de bore cover fue el coger todas las aguas lluvias, todas las aguas de los ventiladores, de los aires acondicionados, las recolectábamos mediante mangueras, mediante de canalización, llegaban y pasábamos por tuberías, los llevábamos a una planta, a un sitio de recolección específica, tratábamos esa agua y de una vez la manejábamos y la utilizábamos para la reutilización, y en esa forma las personas de servicios generales o de los casinos o del catering que nosotros contratamos podían utilizarla para limpieza y lavado, lo cual disminuía cualquier cantidad que se pueda generar, que es bastante descuento, podíamos generar en metros cúbicos, podía ser una disminución y un ahorro para poder mitigar la cantidad de agua que tenemos que comprar, y ese ahorro pues representa muchas cosas. Otra forma de ahorro de agua es, por ejemplo, los baños que utilizábamos, les quitábamos los orinales sobre todo a nivel de orinales, les quitamos esos orinales y ponemos unos ecológicos con filtros y demás, y el ahorro de agua era impresionante por consumo habitante día de los taladros donde trabajábamos, y ese solo ahorro representa, junto con el otro que les estoy hablando, representaba casi el ahorro de un camión, un carro tanque de agua completo quincenal o mensual. Y eso es dinero que representa y ahorro del programa, para que ustedes entiendan el programa y la eficiencia. Y ese programa lo miden ustedes con una huella hídrica, que es el indicador ambiental que mide el volumen total del agua utilizada para producir un bien o servicio. Eso está contemplado en las leyes y en los decretos y en la normatividad que se muestra en pantalla, pero ahí les quedan dos ejemplos claros con los orinales y con la parte de aguas lluvias y aires acondicionados, para que ustedes vean la importancia del uso eficiente y ahorro de agua, y ojalá lo implementen en los sitios donde estén. El recurso suelo es un componente fundamental del ambiente. Ahí es donde encuentran todos los minerales, materia orgánica, macro y microorganismos que vamos a tener que implementar, que se encuentran en el suelo, y que es lo que nosotros en el área de hidrocarburos más vamos a intervenir cuando perforamos,
cuándo excavamos, cuándo quitamos terreno para que puedan caber los campamentos, los tanques, los proyectos y demás, que son aspectos que al quitar tenemos que compensar posteriormente para poder hacerlo. Pero ese daño que nosotros, pues, esa eliminación de material que nosotros hacemos para la preparación de las locaciones, cuando hablo de perforación o de workover, donde haya que hacer los aspectos de perforación, son aspectos que hay que tener en cuenta y tienen que ser aprobados y tienen que estar en las licencias ambientales, en los planes de manejo ambiental para que se puedan hacer. Pero desafortunadamente nosotros no es mucho el daño que ocasionamos. La verdad, siempre compensamos con siembra de árboles, con muchos otros aspectos, con bosques nativos, con la siembra de árboles nativos y demás. Siempre generamos una compensación por donde vamos, pero hay que siempre tener en cuenta para poder compensar los territorios donde estamos, la calidad del suelo y sobre todo la degradación del suelo, que es la disminución de su capacidad de producción. Desafortunadamente en el país hay aspectos de prácticas insostenibles que han afectado el uso del suelo en Colombia. El uso inadecuado del suelo por diferentes aspectos, excesiva e inadecuada mecanización agrícola, el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas es una de las causales también que se han hecho. Súmenle a eso la quema de miles y miles o cientos y cientos de hectáreas, porque el campesino cree que con esas quemas va a poder producir y sembrar mucho más fácil, o porque carecen y adolecen de tractores y de capacidad específica para preparación del suelo. Entonces buscan esto como una de las alternativas fundamentales, pero que generan otras circunstancias de afectación con producción de CO2 y otros aspectos al medio ambiente. La tala de bosques, que ha sido inmisericordia. Solamente en el año 2021 al 2024, más de 550.000 hectáreas. 550.000 hectáreas de bosques fueron talados, básicamente para ganadería extensiva, para el acaparamiento de tierras y la apertura de vías ilegales. Pero estos fueron lo menos. Lo que más nos ha afectado a nosotros, además de esta apertura de vías ilegal de vías, han sido la tala de bosques para siembra de cultivos ilícitos y sobre todo hoy en día, y ustedes los han visto en las noticias, la minería ilegal. La presencia de monocultivos, el sobrepastoreo y la sobreutilización de suelos han sido los factores que yo les traigo acá como los más relevantes en la afectación de ese suelo. De ahí la importancia de la protección y conservación de los suelos que nosotros estemos manejando. Recurso aire. Aquí nosotros también tenemos incidencia y tenemos que cuidar y mirar cómo preservamos la afectación de este recurso aire. Tenemos que velar por la protección y el control de aire a través de las emisiones que nosotros generemos. Nosotros somos fuente con los taladros que tengamos, con los cargadores que llevemos, con las tractomulas que utilicemos para las movilizaciones, por el consumo de diésel a través de los generadores en los proyectos que nosotros tenemos que generar. Es decir, toda esa descarga de sustancias o elementos al aire que nosotros generamos que pueden prevenir de fuentes fijas o móviles. Esas emisiones o sustancias contaminantes, no solamente ustedes deben tener en cuenta las emisiones de gases, también las emisiones de sustancias de olor ofensivo pueden ser por los productos químicos que se utilicen en los tanques o para la generación del trabajo que ustedes tengan que desarrollar, o por los vertimientos que se generan, aguas de vertimiento que se generan que pueden causar esto. Y sobre todo un factor adicional en el recurso aire es esas emisiones de ruido que se generan, que todas ellas en su conjunto nos pueden generar efectos del orden, efectos a la salud humana o al crecimiento o al medio ambiente donde nosotros estemos vinculados y trabajando. De ahí es importante
siempre establecer cuáles son los contaminantes que nos va a generar contaminación atmosférica y cumplir con las normas de emisión, las de la calidad de aire, las de ruido ambiental y las de emisión de ruido que hoy en día se tienen generadas. Y hay algunas de las que les puedo mencionar, como la 909 del 2008, la 762 del 22 o la resolución 2254 del 17. Pero lo que más tenemos que tener incidencia también, además de estos recursos naturales no renovables y renovables como los que acabamos de ver, es la gestión de residuos, donde entra a jugar el concepto de economía circular. Porque los residuos que nosotros generemos, donde un ser humano produce en promedio 750 gramos de basura día, no importa si vienen en estado sólido, en estado líquido, en estado como ustedes lo quieran, orgánico, no orgánico, reciclable, no reciclable, etcétera. Nosotros somos grandes productores, los seres humanos, de basura. Somos generadores, cualquiera de nosotros somos generadores de residuos o desechos que pueden incluso llegar a ser peligrosos. Y ahí, por eso tenemos que tener gestores y receptores para que se encarguen de la recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos. Esto está normatizado, está muy estricto. Hay que cumplir las leyes alrededor de esto, hay que cumplir con la recolección de residuos, con las actas de recolección y sobre todo con las actas de disposición, porque tenemos un ente regulador que es el Ministerio del Medio Ambiente, que siempre nos va a pedir ese adecuado manejo del mismo y a quien debemos reportar. Por eso la importancia que ustedes trabajen en sus empresas con la adecuada clasificación de los residuos y la separación, es decir, la segregación adecuada de los residuos en las canecas de basura, en las estaciones que ustedes coloquen, que no solamente deben estar debidamente señalizados, sino deben verificar que los individuos que trabajan con ustedes o los trabajadores realmente cumplan con esa segregación que deben implementar. Posteriormente a eso, deben establecer ustedes la recolección y transporte de esos residuos. Acuérdense las actas adecuadas de entrega y posteriormente las de disposición final. Es importante entonces que tengan un manejo integral de este manejo de residuos que vienen desde las actividades de prevención, la reducción, la separación en la fuente, el acopio, el almacenamiento, el transporte, el aprovechamiento y o valorización de las mismas. Ese aprovechamiento es donde vamos a entrar a hablar ahorita para que ustedes entiendan de la economía circular, el tratamiento o disposición final de esos residuos. Desde la prevención, que implica el no manejo de residuos, hasta la reutilización y reciclaje y otras formas de aprovechamiento que tienen que ver con, y sobre todo hoy en día en la aplicación de la economía circular, deben hacer ustedes todo lo posible para ese manejo de residuos, para no llegar al tratamiento y a la disposición, salvo con aquellos que son contaminantes y que requieren ese tipo de manejo. Y fíjense ustedes que viene normatizado desde hace mucho tiempo, desde el 2016, con el COMPES 3874, que estableció la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos, y en el 2019 se crea la Estrategia Nacional de Economía Circular. Entonces, con base en eso, pasamos nosotros en Colombia de una economía lineal que producíamos, consumíamos y desechábamos a una economía circular con sistemas o modelos de producción donde teníamos nosotros que tener procesos de reducir, reutilizar y reciclar, las R's, para promover esa transición a energías renovables. Esto tiene varios principios, o fundamentalmente tres: eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos y materiales en su valor más alto y regenerar la naturaleza. Yo lo que les digo es, a manera de ejemplo, nosotros, por ejemplo, cogíamos, para que tengan claro un ejemplo de economía circular, los overoles con los cuales los trabajadores en los taladros de perforación o de workover trabajaban, se les dañan, hay que reponérselos. Entonces, todos esos overoles de reposición, nosotros los utilizamos, los lavamos, los entregamos a una compañía X y esa compañía X transforma esos
overoles para que en lugar de que vayan a un sitio de disposición, a un relleno sanitario o a una incineración, los vuelven bolsos, los vuelven mochilas, los vuelven backpacks o maletines de espalda, etcétera, y toda una serie de productos que nos llevan a ese entendimiento de la economía circular al poder recuperarlos. O qué hacemos con los que tenemos carros y automóviles y equipos de transporte, donde todas esas llantas ustedes ven que se acumulan y se acumulan y se acumulan, y al quemarlas pues generarán una gran cantidad de contaminantes, pero en este caso se las entregamos a otra empresa X que les hace un tratamiento específico y todas esas llantas se vuelven, por ejemplo, tapetes para los taladros, o les vuelven caminaderos que se pueden colocar en lugar de utilizar estivas de plástico o estivas de madera, se vuelven tapetes de caminadero para en las épocas de invierno el individuo pueda caminar sobre un terreno relativamente seco, o volver las estivas de plástico que son mucho mejores. Yo prohíbo siempre el uso de estivas de madera para evitar accidentes a lesiones de cuello de pie, y todo eso viene de las llantas, y esa es la forma en que transformamos y hacemos uso de un proceso de economía circular productivo y adecuado. Es decir, que en la economía circular los recursos se generan dentro del ciclo biológico o se recuperan y se restauran con ejemplos como el que les acabo de dar gracias al ciclo técnico. Acuérdense siempre de que además de reducir y reutilizar, hay más R's. Está recuperar, repensar, rediseñar, remanufacturar, reparar y redistribuir. ¿Cómo se hace esto en la industria de hidrocarburos? Hombre, regeneración de aceites y lubricantes provenientes de todos los aceites quemados que nosotros utilizamos, y eso les genera una reinversión en dinero a las mismas empresas. El reuso de las aguas industriales para disminuir el consumo. Fíjense que estamos fortaleciendo el recurso agua, recuperación de solventes, el reacondicionamiento de tuberías, la reutilización de los pallets o de las estivas, etcétera, 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 etcétera. Y ya hay empresas que lo están haciendo, como Alpina, que disminuyó en un 41% el peso de los vasos de yogur, el Ecopetrol, que cogió todo el material de sólidos de los cortes de perforación que tenían y los volvieron estructuras prácticamente estilo ladrillos o bloques para construcción y otros aspectos. Está Colombina en la reutilización de sus paquetes, o está Canacol, que inclusive logró una certificación de basura cero en categoría ahora con el Incontec. A eso todo esto que hemos mencionado nos va a fortalecer el cambio climático. ¿Qué es lo importante sobre el cambio climático? Que se refiere primero que todo a los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos. Hoy en día, muchos de los países europeos están siendo fuertemente golpeados por el cambio climático y el incremento de la temperatura, con temperaturas por encima de 40, 45 grados, con muertes inclusive en personas de edad y niños en muchas partes de Europa. Pero adicionalmente a eso, las actividades humanas desde el siglo XIX son las que más han incidido en el cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, y la gran contaminación del medio ambiente. Por eso hay que tener en cuenta los gases de efecto invernadero, que es lo que más se afectan, que son los compuestos químicos de la atmósfera capaces de retener calor del sol, dentro de los cuales se encuentra el carbono, el metano, el óxido nitroso, y que su exceso por acción humana causa calentamiento global. Y eso nos afecta, nos genera el efecto invernadero, es decir, que los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen y absorben parte de la radiación infrarroja proveniente del sol y emitida por la superficie terrestre hacia el espacio, lo que implica un aumento de la temperatura. Esto es lo que nos está afectando, y de ahí la importancia que todo lo que hagamos dentro de los controles que hacemos y dentro de nuestros programas y tenemos que incluir la medición de gases efecto invernadero para mirar qué es lo que estamos afectando. Algunas cosas ya se han hecho, estamos midiendo CO2, vapor de agua, óxido nitroso, metano, ozono, pero ya hay inclusive fluoruros como el hidrofluoruro, el sulfuro de azufre, etcétera,
que son gases que se han generado amigables con el medio ambiente para cambiar los aires acondicionados. Y todo esto lo miden hoy en día a través de un potencial de calentamiento global, un potencial de calentamiento global que tiene que ver, que mide los gases de efecto invernadero para absorber la energía y lo mide en toneladas de CO2. Todo esto nos lleva a la contaminación atmosférica que se basa en las fuentes de emisión. Fuentes fijas que están en un lugar determinado inamovible, una fábrica, por ejemplo, un taladro con nosotros serían los generadores que están emitiendo la quema de diésel y las emisiones permanentes, y fuentes móviles que son susceptibles de desplazarse, que nos queda muy claro entenderlo con los automotores y los vehículos de transporte que se mueven por todos lados, y también las hay fugitivas, que son emisiones lideradas ocasionalmente con material contaminante de forma intencional o no intencional. Todo lo medimos en huella de carbono. Y esa huella de carbono es un indicador que busca cuantificar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Se dice que por cada hectárea de árbol que nosotros sembremos, se está compensando 1 tonelada de CO2. Por eso muchos de los bonos de huella de carbono y siembra de árboles que nosotros hacemos de compensación, lo hacemos de esta manera para poder compensar toneladas de CO2 según el resultado que nos dé. Ahí hay emisiones directas, que son las fuentes que son propiedad que están bajo el control de la organización, y fuentes indirectas, que serían las emisiones que generan subcontratistas, que no son nuestras, de la empresa nuestra, pero por el hecho de nosotros tener contratados determinadas empresas, nos hace responsable y solidarios en lo mismo. Esto lo miden a través de la ISO 14064 y a través del Greenhouse Gas Protocol o protocolo de gases de efecto invernadero, que se mide, que es lo que más aplican en Colombia, y se mide en 3 alcances. El alcance 1, con emisiones directas, combustión estacionarias, combustión por móviles, emisiones de proceso, emisiones fugitivas, que ya los vimos. El alcance 2, que son emisiones indirectas por energía, uso de electricidad, vapor, calefacción, refrigeración, etcétera. Y el alcance 3, que son de cadena de valor, que es la producción de productos adquiridos, transporte de productos adquiridos o productos vendidos. Entonces, acuérdense que todo lo medimos en programas de huella de carbono. Para aquí es muy importante entender 2 conceptos: adaptación y mitigación. La mitigación es la que busca reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí tenemos eficiencia energética, energía renovable, la movilidad sostenible, los carros híbridos que estamos usando hoy en día, los carros eléctricos que estamos usando hoy en día, la gestión de residuos que ya los vimos, y la reforestación a manera de compensación. Y la adaptación serían los procesos de ajuste a los efectos presentes o esperados del cambio climático, que en ese caso, con toda esa mala utilización del suelo y aspectos que ya les hablé anteriormente, tendríamos la diversificación de los cultivos, la implementación de cultura regenerativa, las infraestructuras más seguras y sostenibles, paneles solares, paneles de prevención y gestión de catástrofes, emergencias climáticas, programas de protección de ecosistemas, etc. Y ahí entraríamos, con base en eso, a la sostenibilidad. La sostenibilidad no es de ahorita. Fíjense ustedes que viene desde 1987, acelero porque ya creo que me queda muy poco tiempo, con el informe de Brundtland, que definió por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. 1987, señores, donde el concepto fundamental era satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para cumplir las suyas. Ese es el concepto de sostenibilidad. Y para que lo entiendan, miren la imagen al lado derecho de sus pantallas, donde quiere decir de que hay 3 dimensiones de desarrollo sostenible: el económico y gobernanza, el ambiental y el social. Para que el económico y gobernanza sea socialmente sostenible y balanceado con el ambiental, debe ser viable.
Para que el ambiental se entienda con el social, debe ser soportable, y para que el social sea balanceado o tenga un punto de equilibrio con el económico y gobernanza, debe ser equitativo. La unión de esos tres, siendo viable, siendo soportable y siendo equitativo, nos da el punto de equilibrio de las tres dimensiones, que sería la sostenibilidad, para que lo tengan claro. Es decir, una transformación de capital natural en capital económico que ofrece beneficios sociales. Y aquí nacieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de las Naciones Unidas, donde muchos países del mundo en el 2015 se unieron y establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se los presento y están en pantalla, y que tienen una agenda para desarrollar en 15 años para el 2030. El fin es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas. Todos nosotros trabajamos en función hoy en día de estos 17 objetivos sostenibles. Nosotros en el sector público, por ejemplo, controlado por el DANE, tiene que cumplir sus indicadores alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Los alcaldes y todos los gerentes territoriales deben reportar anualmente sus indicadores alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia tiene un compromiso para esa agenda del 2030 y por lo tanto nosotros debemos apoyar este tipo de gestión y trabajar con los mismos, y nos obliga a entenderlos, a conocerlos y a conocerlos primero, entenderlos y mirar su aplicabilidad, porque no en todos los procesos aplican todos los objetivos, dependiendo en lo que estemos trabajando, pero por favor, tenerlos en cuenta. Y para eso ya hay un ranking de empresas sostenibles en Colombia. Ahí tienen la empresa de Energía Bogotá, Ecopetrol, Grupo Nutresa y Grupo Bancolombia. Como nos interesa hoy el gas, les menciono Ecopetrol, que tienen su estrategia de sostenibilidad, la llaman así, que se entiende como la contribución y generación de operaciones responsables, seguras y eficientes, armonizando el relacionamiento con el medio ambiente y los grupos de interés bajo el marco del gobierno transparente y ético. Yo les digo una cosa. En 25 años trabajando en el sector de hidrocarburos, nunca me enfrenté ni me he enfrentado a un problema de afectación del medio ambiente gracias al trabajo con operaciones limpias y eficientes. Y por último, las 10 reglas de oro de gestión ambiental, para que ustedes las recuerden. 1. Cumpla siempre los requisitos legales. Identifique los aspectos ambientales antes de iniciar una actividad. Utilice racionalmente el agua y la energía. Separe correctamente los residuos. Manipule adecuadamente las sustancias químicas, tema que ya vimos en otra sesión. Prevenga derrames y fugas. Reporte cualquier condición ambiental insegura. Proteja la biodiversidad. Piense en el ciclo de vida de los recursos y actúe hoy pensando en las futuras generaciones. Señores, mi invitación a que profundicen con la presentación. Espero que les haya quedado claro el concepto de sostenibilidad, economía circular, biodiversidad y sistema de gestión ambiental. Y considero que hasta aquí la presentación, espero que haya sido de su agrado. Dianita, podemos hacer ya la evaluación que corresponde a este proceso de esta sesión número 9. Claro que sí, doctor Carlos, muchísimas gracias por esta valiosa actualización que nos acabas de dar. Démosle inicio entonces al segundo sondeo de esta sesión con la primera pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre un aspecto y un impacto ambiental? A, son el mismo concepto. B, aspecto ambiental es causa, impacto ambiental es efecto. C, el impacto genera el aspecto, o D, ninguna de las anteriores. Esperaremos unos segundos a que nos den su respuesta y retomamos con las respuestas. Quedaron así. A, son el mismo concepto, obtuvo 2%. B, aspecto ambiental quiere decir causa, impacto ambiental quiere decir efecto. Obtuvo 96%. El impacto genera el aspecto, 0%, y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la B. El aspecto ambiental es la causa y el impacto es el efecto. Muy bien, doctor. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones representa un principio de la economía circular?
A, extraer, producir, consumir, desechar. B, incrementar el consumo de materias primas. C, reducir, reutilizar, reparar y reciclar los materiales. O D, disponer de todos los residuos en rellenos sanitarios. Vamos a esperar de nuevo unos segundos y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron así: A, extraer, producir, consumir, desechar, 7%. B, incrementar el consumo de materias primas, 5%. C, reducir, reutilizar, reparar y reciclar los materiales, 88%. Y D, disponer de todos los residuos en rellenos sanitarios, obtuvo 0%. La respuesta correcta es la C. Recuerden ustedes que todo lo que tenga que ver con economía circular, para que tengan una mnemotecnia fácil, tiene que ver con las R's, R's, es decir, reducir, reutilizar, reparar y reciclar los materiales sería la respuesta correcta. Sin embargo, acuérdense de la presentación donde hay más R's involucradas, siendo estas las principales. Respuesta. Muy bien, sigamos entonces con la última pregunta. La sostenibilidad empresarial busca: A, maximizar únicamente la rentabilidad. B, equilibrar el desempeño económico, ambiental y social. C, cumplir únicamente con la legislación ambiental. O D, reducir exclusivamente los costos operacionales. Y no esperaremos unos segundos y retomamos con los resultados. Así quedaron los resultados: A, maximizar únicamente la rentabilidad, 0%. B, equilibrar el desempeño económico, ambiental y social, 100%. Y la opción C y la D también 0%. Muy bien, ese concepto quedó totalmente claro para la audiencia y la respuesta correcta es la B. Es ese equilibrio entre el desempeño económico, lo ambiental y lo social, es la sostenibilidad. B es la correcta. Muy bien, doctor Carlos, por aquí en el chat tenemos un par de preguntas. Dice, si en los próximos 10 años los inversionistas y clientes valorarán más la huella ambiental evitada que los barriles producidos o los contratos ejecutados, ¿qué cambios se deberían comenzar a implementar hoy en una empresa de este sector para asegurar su competitividad en el mercado? ¿Me repites la pregunta? Claro que sí. Claro que sí, doctor. Si en los próximos 10 años los inversionistas y clientes valorarían más la huella ambiental evitada que los mismos barriles producidos o los contratos ejecutados, ¿qué cambios estructurales debería comenzar a implementar hoy una empresa del sector para asegurar su competitividad en el mercado? Todos los que vimos ahorita, porque la idea fundamental es que además de todo lo que estamos haciendo en compensación, en todos los aspectos de economía circular y demás, logren compensar todo lo que se está haciendo para lo que el compañero o la compañera está preguntando. Y si logramos hacerlo en forma equitativa y equilibrada y consecuente con el medio ambiente y iniciamos con energías de tipo renovable que al mismo tiempo puedan apoyarnos lo que estamos haciendo, yo creo que el futuro va a ser muy importante. De todas formas, así sea para paneles solares, para manejar economía, aspectos de energía renovable, vamos a necesitar minerales, vamos a necesitar lo que hoy en día tenemos que extraer. Y yo creo que haciendo un manejo equilibrado, que no solamente corresponde a las empresas y a lo que el compañero está estableciendo, están diciendo, corresponde a los entes gubernamentales y a los países del mundo para poder hacerlo y poder mantener ese equilibrio, pero sí podemos incrementar la producción siendo amigos. Doctor Carlos, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento. Nos vemos muy pronto, la próxima semana, de hecho, en la última sesión de esta comunidad. A todos muy amables por la asistencia y la participación en esta sesión. Muchas gracias. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 50 y de 20 horas para que los desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Los invitamos a descubrir más
también en el portal Posipedia en la sección Edúcate, donde podrán encontrar el certificado de este evento web que se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas nuevas y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Les tengo una súper invitación para la próxima semana, el próximo 4 de agosto, el martes. Estaremos en nuestro encuentro conversando con el experto en bioética en Armenia. Es un espacio para reflexionar y conversar sobre los retos éticos en salud y en el trabajo. Los esperamos el 4 de agosto, les reitero, de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Centro de Eventos y Convenciones del Hotel Armenia en el Salón Colombia. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse rápido para que no se pierdan este gran conversatorio en este QR que aparece en pantalla. Allí los esperamos y los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz fin de semana. Chao. Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Ciclo Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, ¿sí? Ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta. Soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía, y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL Positiva es una familia y siento que la clínica es parte de la familia. Me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el cuarto congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron, y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones. Tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido, de verdad, y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano.